¿Me escuchan bien, cierto? Una confirmación por ahí. Sí. Listo. Muy bien, chicos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en donde tengo mi librito. Jamboard, bueno, y Jamboard acá. Bueno, entonces creo que hasta acá nos quedó muy claro. Ahorita que estaba mirando, les quería como hacer salvedad de eso. Lo importante, chicos, de esto también tiene que ver con la presión, lo que les contaba del perfil de velocidades que se forma. Miren que ese perfil va cambiando en términos de dónde está la presión máxima. Entonces, cuando ustedes miden, por ejemplo, con un tubo de pitodo, con algún instrumento de medición de presión, y lo pinchan aquí, les dio cero, aquí no hay presión, o les dio presión negativa en una zona donde en teoría debería haber presión positiva porque está empujando, pues aquí, por ejemplo, les va a dar Profe, negativo. ¿Sí? se te escucha un poco malo, soy yo. No, la plata lo estamos escuchando pésimo. Sí, a mí también se me escucha así. Veamos, yo miro si tengo algo aquí. Estoy con el que es. Microphone. Aquí. Otra vez, en este cuello de la camisa. Ahí mejoró. Sí, profe. Vale. Ay, la garganta jodida. Bueno, entonces, como les decía, estar en una zona de presión como la que se muestra aquí, mire que si ustedes miran acá, el perfil de presión dinámica es positivo aquí y es negativo acá. Acá es muy probable que la presión estática también presente alteraciones. Es muy importante saber dónde medir también. Ojalá alejado del ventilador, como muestra pues esta gráfica. Por aquí me sonó esto. Ustedes están escuchando. Sebastián, ¿sigues con problemas? No sé si era el mismo de ahorita. Bueno, continuaré. Igual me paran ahí si algún inconveniente. Entonces era eso pues lo que quería ahí como recordarles, siempre estar muy pendientes de dónde medir esa presión para no tener de alguna manera mediciones erradas. Listo, entonces empecemos ahora sí a ponerle un poquitico de números a esto. ¿Cómo medir entonces esos parámetros de los que hablaba ahorita? Para mí esa presión de velocidad ¿no? Listo, entonces para que los veamos en las diferentes unidades. La única que yo puedo medir de acuerdo a un parámetro indirecto es la presión dinámica, ¿cierto? Que nosotros también pusimos ahorita como presión de PD o, sí, digamos como cualquiera de estas son la nomenclatura que más se consigue. Esta presión dinámica, en algunos libros, vea que ya encontré el otro que tenía, en algunos libros lo van a encontrar como BP. ¿Listo? Todo esto es lo mismo, no quiere decir que esta sea una velocidad y esta sea una presión, no, todo se refiere, dependiendo como la nomenclatura, como les digo, el estándar es una presión dinámica por velocidad, que ya sabemos cómo interactúa de alguna manera esa presión dentro del ducto. Casémonos con esta PD entonces como nuestra nomenclatura del curso. ¿A qué va a ser igual? Si yo conozco la velocidad, ¿cierto? Que esta es la manera en cómo funcionan muchos de estos dispositivos para medir presión a través de la velocidad y son como unos ventiladorcitos. Mi presión dinámica en un punto determinado va a depender de la velocidad. Este 4005 es un factor de conversión al cuadrado. De esta manera me resultan las unidades de PD en pulgadas columna de agua. Y yo tengo que introducir
la velocidad en pies por minuto. Eso es una forma de convertir la velocidad en presión si tenemos un flujo de aire y sabemos que esta velocidad pues, es la velocidad requerida. Velocidad requerida para llevar el aire de B0 a B. B0, claro está, de estar apagado, pues de estar estático, a llevarlo a la velocidad nominal. Y eso es proporcional pues a la energía cinética de la corriente del aire. Ahorita miramos ese desglose. Si lo quiero ver en el otro sistema de unidades, para mí este PD, aquí siempre hay un par de confusiones, no se vayan a confundir. Aquí es 4,043, 4043 no, 4,043 al cuadrado. Y así voy a tener mi presión dinámica en milímetros columna de agua, o mmWg, como lo quieran escribir, y las unidades de la velocidad tienen que ir en metro por segundo, ¿cierto? De esta manera voy a poder otorgar esa manera. Entonces, como les dije ahorita, esa presión y esa velocidad que yo necesito imprimirle al aire para que se mueva desde una condición estática hasta la velocidad que yo tengo dentro del ducto es proporcional a esa energía cinética. Y si se hace un desglose también en términos de densidad, yo lo puedo poner a depender de la densidad. Ya sabemos cómo se mueve la densidad con la temperatura. Esta es otra fórmula que les quiero compartir, les puede servir para muchos cálculos. 43 al cuadrado, y de esta manera obtenemos esa presión de velocidad también perdón, columna de agua, en pulgadas columna de agua. Pero bueno, realmente aquí no vamos a hacer mucho uso de esta última por algo que les voy a mostrar a continuación, y va a ser una de nuestras tablas reinas para, para entender muy bien esos cambios. Se las Profe, voy una pregunta. Señor. ¿Esa presión por velocidad es por velocidad instantánea, suponiendo que el sistema es dinámico? No entiendo tu pregunta. Cuando te refieres a velocidad instantánea en un punto, Sí. pues todo depende siempre de la ubicación, como te lo mostré aquí. ¿Cierto? Entonces, si digamos está muy cerca de la pared y muy cerca del ventilador donde están los remolinos, esa presión va a ser muy loca. Créeme que siempre se busca que esté en un punto estable, pero todo depende de ese perfil de velocidad que se forme. Entonces, ¿es velocidad instantánea? Sí, pero todo el ducto va a estar a esa velocidad constante, por lo menos en la parte central. Ya si hay mucha fricción y el ducto es muy largo, mucho más adelante te va a dar una presión diferente por las caídas de presión que se dieron. Pero, pero pensando desde cómo se está midiendo, y si entiendo bien tu pregunta, sí, es una presión instantánea lo que tú estás midiendo. Pero si usted la deja en el tiempo y mide qué pasa, pues va a depender de muchos factores turbulentos que van a afectar acá. Entonces, esta velocidad sí la pondrías como una velocidad. Para tener para tener una presión dinámica, por ejemplo, en este punto aquí, ¿con qué lo hago? Con la velocidad medida en ese mismo punto, no en un punto diferente del ducto, porque depende de ese perfil de velocidad. Entonces, si yo quiero conocer la presión aquí a través de una medición de velocidad, también lo puedo hacer si no tengo instrumentos para medir presión, pero ya saben pues que el instrumento para medir presión es realmente una manguera y una columna de agua, no hay mucho que hacer ahí. Entonces, si lo quieren entender de esa manera, sí. A Profe, diferencia, dame un segundo, a diferencia de la presión estática, tú acá no tienes cómo relacionar la presión estática con la velocidad, ¿cierto? Porque es un fenómeno de pared, pues como tal, y la velocidad en la pared, por temas de límite ahí, es muy cercana a cero. Entonces, ese sí es un fenómeno más global del ducto que de la dinámica del fluido en sí. Adelante, Profe, perdón, pero, un momentico, Jaime, es sí. que por lo que el fluido estaba en aceleración,
Entonces, era para entender si de pronto, bajo las condiciones de estática, ¿qué es? Cuando la velocidad es cero o cuando la velocidad es constante. Entonces, mi pregunta es, dentro del perfil del comportamiento del fluido, ¿en la mitad sería velocidad constante? Me quedé sin sonido. Profe, no tienes el micrófono activado. Ah, qué pena ahí, chicos. Entonces, lo que te decía Jaime era, este perfil es un perfil teórico, ¿cierto? Si yo me paro muy cerca de aquí, por la misma dinámica y la turbulencia que genera el ventilador, pues mi valor de velocidad aquí va a variar mucho. Cuando yo me voy alejando, mi valor de velocidad aquí se vuelve más constante en el tiempo. Si yo pongo un instrumento en ese sitio donde ya está completamente desarrollado, ahí me van a salir que, no sé, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 1.9, 2.1, hay variaciones muy pequeñas que se dan en la medición en el tiempo. Pero mi velocidad ahí donde estoy parado en este momento con el mouse, donde está el puntico rojo, es una velocidad constante toda vez que este perfil sea uniforme. Y este perfil, de alguna manera, diagrama es cómo es el vector de velocidad cerca de la pared y en el centro del ducto. Entonces mi velocidad aquí es cero y es máxima en la mitad. No sé si con eso y de cara a esto te queda claro, pues, ¿dónde mido yo la presión dinámica? En un sitio particular. Si yo lo estoy midiendo cerca de la pared del ducto, o por lo menos, digamos, un poquito alejado, pues, llamémoslo 1, 2, en la tercera raya. La tercera raya tiene una presión dinámica menor que la del centro del ducto y depende de la velocidad en ese punto. Entonces es como si yo pusiera el tubo de pitot justo en ese punto y mido velocidad. Bueno, no el tubo de pitot mide velocidad, un tubo de pitot mediría directamente la presión en ese punto con la manguerita y la columna de agua. Digamos que pongo un medidor de velocidad de aire aquí, un anemómetro, ¿sí? Entonces, a través de ese valor de velocidad aquí, yo puedo conocer la presión dinámica ahí, pero usted no pone un ventilador en la totalidad del ducto, porque cada punto, digamos, en la vertical que tiene este ducto acá, cada punto va a representar un valor de velocidad diferente. Entonces, de cara a conocer el valor, sí, o sea, usted utiliza el valor. Si quiere conocer la presión dinámica máxima, usa el valor de velocidad máxima. Si lo quiero conocer cerca de la pared, tengo que medir cuánto es la velocidad cerca de la pared. Entonces, eso es una correlación directa, pues, que es independiente al punto, pero entiendan que yo no puedo medir velocidad en la mitad para conocer la presión más abajo. Eso no tiene mucho sentido. No sé si con eso, Jaime, claro tu duda. Sí, sí, señor, muchas gracias. Profe, Señor. esa constante de 4 en 5 es adimensional. Sí, sí, es más por el factor de conversión para que queden en las unidades que les describo acá. Sí, es un valor adimensional. Sí, igual, pues si tú dices, acá tengo velocidad metro por segundo, velocidad al cuadrado al segundo, o sea, las unidades que están involucradas acá están tal para que se cancelen. Si quieren, yo les pongo pues el desarrollo de esa, pero como tal la tengo es como la aplicamos pues en los cálculos y cómo la vamos a usar para los cálculos. Ah, bueno, Entonces, si profe. quieres, te vas con el factor, pero sí, si hay un desarrollo ahí de volver la presión y quedaría con unas unidades acá. Pero piensa lo que no es más del número que corresponde a las unidades para que queden pulgadas. Ah, Y bueno, profe, listo. está bien. ¿Qué más se me escapa de aquí? Bueno, voy a pasar a otro tema aquí ya, entendiendo muy bien cómo se mueven estas columnas de agua, donde tenemos presiones positivas, donde tenemos presiones negativas. Ahora sí entremos a hablar de cómo se ven afectados esos parámetros del ventilador de cara a su tamaño, a sus RPMs y a un par de cosas más. Entonces, el primero que les quiero traer aquí es cómo es la relación
de un ventilador. Yo ya conozco un punto de operación, ¿cierto? Entonces digamos que yo ya tengo aquí caracterizado otra vez, no, 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 no. Listo, entonces acá tengo un punto de operación que es lo que ya conocemos. Esto, porque se me enloquece así, ¿no? Siempre pasa. Ya le ponía a dibujar solo. Ay, ay, ay. Ahora que, un segundo, chicos, que algo le pasó a esto. Listo, 5, 6, 7, 3, 4, estoy en la diapositiva 6, 5, 6. Listo, entonces recuerden que yo acá tengo mi presión y acá tengo mi caudal en un ventilador, donde esta es la curva del sistema y esta es, digamos, una curva del ventilador y llegamos a un punto que ya conocemos que se llama punto de operación, ¿cierto? Voy a ponerlo ahí. Punto, otra vez, no. Igual está pasando a esto, chicos, un segundo, a ver si es batería. No. A ver, ¿qué hay aquí? Ahora sí. Bueno. Ay, tengo yo en la mano, hombre, que está esto tan loco. A ver. Ah, ya sé, pongamos esto. Mejor. Listo, entonces a lo que voy con este punto de operación es que ustedes ya conocen esto en dos parámetros fundamentales. Todo punto de operación me va a decir en qué caudal estoy yo hoy, ¿cierto? Y en qué presión está ese punto de operación, ¿cierto? Yo creo que ya lo tenemos más que interiorizado. Vamos a poner aquí un ejemplo para entender una de las formulitas que primero le quiero traer. Por ejemplo, supongamos un sistema en donde tenemos 6.000 metros cúbicos por hora y la presión está a 3.5 milímetros columna de agua. Esta presión es una presión estática y casi siempre se identifica como un delta P. ¿A qué va con esta delta P? Es cuánto era P0, que pues casi siempre es la atmosférica, o en un ducto, ¿cierto? De cómo estaba el antes y el después, después de que yo cogí el ventilador y lo encendí, ¿cierto? Lo switché. Entonces ese antes y después es el que me define a mí cuánto Profe, aumentó la presión del sistema, señor. se te está escuchando otra vez un poco mal. Voy a cambiar de aquí Sí, profe. de audífonos a ver si mejoramos esto. Dos segundos, ya cambio por los alámbricos, a ver. Aquí. Esto. ¿Qué tal ahí? Mejor. Listo, dale, que hagámoslo con estos de alámbricos, a ver si es que se descargaron los otros. Bueno, volviendo aquí entonces, todo punto de operación tiene una característica. Voy a poner un ejemplo acá en donde tenemos un punto de operación ya identificado en un sistema que está a un caudal de 6.000 metros cúbicos hora
y una presión de 3.5 milímetros columna de agua. Eso es lo que incrementó presión el ventilador en temas estáticos. La pantallita. ¿Cómo, Wilmer? No se Profe, está lo está transmitiendo. presentando. No está proyectando. Bueno, se está viendo la pantallita. El Jamboard. Perdón, sí, estaba todavía en él, me puse a mirar aquí la tablet. Bueno, entonces, vamos a ponerla más grandecita, ahí sí. Entonces, este punto de operación sabemos que tiene una característica y ya está clara, listo. Entonces, vamos a entender a través de una fórmula cómo es que yo puedo estimar los otros puntos de esta curva versus la del sistema extrapolada a diferentes condiciones. Eso se llama pérdida o ganancia de carga de un sistema. Entonces, para yo conocer, por ejemplo, la pérdida de carga en este mismo ejemplo, vamos a calcular cuánto es la pérdida de carga si yo incremento el caudal a 8000. Profe, una pregunta. Uno inicia un ejercicio con el punto de operación. Más allá de decir que un ejercicio, ese es más, digamos que basado en un sistema ya instalado. O sea, un punto de operación que yo conozco hoy, en un ejemplo como el que les puse ahorita. Usted conoce el punto de operación de un sistema instalado en Barranquilla y lo movió de ciudad y lo pone a operar y obligatoriamente se le tiene que mover el punto de operación, aunque las condiciones sean las mismas, solo porque la densidad del aire cambió. Entonces, decir que uno empieza un ejercicio por conocer o establecer eso, no, porque como vamos a ver la próxima clase, en ventilación general, tú pones un ventilador en un extremo de una pared para ventilar una habitación o un cuarto. Ahí no hay ducto. Si me hago entender, ahí es toda la habitación, es el ducto. Y en ese caso no hay un punto de operación particular, eso está totalmente abierto con descarga libre, que es como se le denomina. Entonces, hablar de que uno empieza un punto de operación ahí es más dependiendo de la aplicación. Esto es más de caracterización de en dónde opera un ventilador en relación a un sistema. Y las fórmulas que hemos estado poniendo es más de ir moviendo, listo, me cambié ahorita vamos a ver en las leyes de los ventiladores, me cambié de ubicación, cómo me cambió la densidad, se me subió la temperatura, cómo me quedó la densidad, le moví el ventilador y le subí el caudal, cómo me va a afectar el sistema. Eso es como una relación pues, más simbiótica y general, más allá de decir que se empieza por establecer ese punto. Cada sistema instalado, esto se vuelve una característica propia del sistema. Entonces hay que conocerla, pues no es que uno la establezca teóricamente, sino que es a través de mediciones indirectas. Entonces, volviendo aquí no sé si quedamos bien ahí. Entonces, de cara al ejercicio que les estoy mostrando, en tratar de entender cómo, ¿sí? En el chat están preguntando que qué es pérdida de carga. Pérdida de carga gracias ahí sí, que cuando estoy aquí en full no me deja ver. Pérdida o ganancia de carga representa es cómo aumenta o disminuye la presión, ¿cierto? Y eso es a lo que iba a ir acá. ¿Qué pasa con la presión estática cuando yo aumento o disminuyo la presión? Entonces puede ser pérdida o ganancia, dependiendo de la situación. Vuelve y juega este error. Pongamos esto acá. Puede ser pérdida. No depende de... interesante. Ya creo saber qué me está molestando aquí. Este protector del estuche. Bueno. Pérdida de carga. Entonces, chicos, ¿cómo se ve afectada? Esto que tiene acá. Esta locura que le pasó. Ya. Es cómo se ve afectada la presión. Eso es pérdida de carga. ¿Sí? Para mí la carga en un sistema es cuánta presión puede darle el ventilador al sistema en términos de presión. Entonces, la pérdida de carga de un sistema es proporcional. Yo quiero saber cuánto es esta. Bueno, lo pongamos en inglés, que si lo había escrito así. La presión estática de un sistema va a depender de cómo estaba en su condición inicial y el cuadrado de sus caudales.
Es muy sencillo. Eso es una forma bastante práctica. Toda vez que se cumpla de que hoy está operando, recuerdan todo lo que vimos en la presentación, en las zonas estables, las zonas inestables. Esto es hablando en una zona estable, yo estoy moviendo el caudal un poquito sin llegar a zonas inestables. Cuando esto teóricamente da un valor y en la realidad da otra, tú te estás alejando de ese comportamiento cuadrático. Voy a volverme la tengo aquí a la mano. ¿Dónde están las curvas reales? Curvas reales, aquí. Entonces, si yo estoy en una ubicación como esta, ay, ¿qué se hizo? Acá, una ubicación vertical, voy a ponerme por acá, ¿cierto? Alrededor de 3.500, por ejemplo, en este gráfico. Esto para mí es una zona estable, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Yo estoy tratando, o lo que me dice esta fórmula es, este comportamiento cuadrático que tiene en esta zona, yo lo puedo predecir con la fórmula que les estoy escribiendo allá. Si estoy por aquí en este punto, hablemoslo 3.000, y me moví en caudal y quedó en una zona donde, mire que a la misma presión dio menos caudal, ¿cierto? Mire, por ejemplo, en este morrito, pasando de este punto a este punto, y dio la misma presión real en el sistema, pues estoy en una zona que es inestable. Entonces mi zona estable de trabajo, que es después de esta pendiente en las curvas de los ventiladores, es donde yo puedo predecir esa pérdida de carga. Por otro lado, es netamente un tema real, pues, ¿cierto? No tan teórico como el que sé. Entonces es proporcional, como vimos acá, al cuadrado del caudal. Para el ejemplo que estamos haciendo aquí, bastante sencillo, esa presión estática o la nueva presión estática del sistema del punto de operación que tenemos acá. Sencillo, 3.5 milímetros columna de agua. Yo creo que esto sí, 8.000 sobre 6.000. Metro cúbico hora. Siempre me gusta poner las unidades, chicos, que es donde uno encuentra a veces muchos errores. Y el resultado de ¿Profe, esto es puede que bajar la pantalla? que el punto de operación, el nuevo punto de operación de ese mismo sistema, simplemente modificando el caudal del ventilador, va a ser, eh, se me fue 6.2, ¿cierto? Entonces casi que dupliqué la presión a costa de disminuir el caudal. Esa es una manera, en unas mismas condiciones a esto, digamos, si lo ponemos que son en condiciones estándar, si decimos que las primeras condiciones son las estándar, las segundas condiciones también son estándar, ¿cierto? Aquí no es que estoy en estándar y pasé a una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esto, se los voy a poner aquí en rojo, esto no. O sea, las condiciones deben permanecer iguales ambientalmente hablando, ¿cierto? Esto no nos va a decir un cambio a nivel del mar. Esto es simplemente una pequeña fórmula pues que les traigo, entendiendo de que estamos en esa zona estable del ventilador. ¿Listo? Entonces voy a hacerle aquí también esa salvedad, que es como por aquí. Zona estable. Esto es zona estable del ventilador. ¿Listo? Entonces, bastante simple. ¿A qué voy con esto? Y es que esta misma fórmula, como les dije hace un momento, cuando ustedes hacen, por ejemplo, ustedes tienen un ventilador, ¿cierto? En descarga libre, como hablamos ahorita, voy a poner aquí un pequeño rectángulo, aquí otro rectángulo, y finalmente aquí otro rectángulo. Aquí voy a poner el mismo ventilador. Ventilador.
A este está en descarga libre. Este, digamos, tiene una tubería. Profe, qué pena. Nos estamos viendo. No se A había eso. no se había Dale. actualizado aquí. Entonces ya estoy haciendo los dibujitos. Pongamos aquí 3 condiciones para el mismo ventilador y así entendemos mucho mejor esa fórmula que les acabo de expresar. Listo. Vamos a hacer aquí. Vamos a mochar esto para que quede, decir que es muy largo. Listo. Y este para mí es descarga libre. Y aquí es un sistema 1 y aquí es un sistema 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando yo tengo un caudal de este ventilador en descarga libre y voy y lo mido, por ejemplo, pongamos un valor de 10.000 metro cúbico hora. Cuando yo ya vengo y le pongo un ducto a ese mismo ventilador, supongamos que tiene, qué sé yo, que de aquí a acá hay unos 10 metros. Este caudal para mí ya es 8.000 metro cúbico hora. O sea, eso es solo un ejemplo. Miren que si pongo 10 metros, nunca estoy especificando cuál es el diámetro de este ducto, solo por poner un ejemplo. Y digamos, para seguir haciendo esto, tengo otro que ya no tiene 10 metros, sino pongámosle unos 100 metros para el mismo ventilador. Bueno, no, quizás aquí sí exagero con tantos metros, pongámosle 50, que no quede tan. ¿Esto qué pasó? 50 metros, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, mi caudal aquí ya va a ser 5.000 metro cúbico hora. Entonces, lo que quiero aquí mostrarles es para un mismo ventilador, que este es el sistema, le va a representar diferentes condiciones en donde el caudal no solamente está establecido por el ventilador. Ustedes decían o decíamos, no, es que depende del área de entrada y el ventilador en descarga libre va a dar un caudal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque no quiere decir que cuando ustedes tengan un ventilador que seleccionaron en un catálogo, sí, estos son parámetros de catálogo. Cuando hacemos esta restricción, si la pérdida de carga que se da, yo necesito tener la presión, estoy sacrificando el caudal. Entonces yo quiero que tengamos como esas relaciones en la cabeza. Y esto se está dando, sí. Presión, hagámoslo en verde aquí. P1, aquí pongámoslo P2. P1 igual a P2. Si yo estoy haciendo que las presiones son iguales, tengo que empezar a sacrificar caudal. Si no, voy a mantener el caudal de descarga libre en cualquiera de los ductos a juicio o a sacrificio mejor de la presión como lo teníamos acá. Entonces es un comportamiento pues que tenemos que interiorizar de que un ducto le va a representar una restricción y la descarga libre de un ventilador va a tener una especificación, mientras que cuando esté acoplado a un sistema probablemente varíe ese caudal. Pero bueno, ahora sí metámonos con el tema de leyes de los ventiladores para que nos quede mucho más claro cómo nos vamos a mover aquí. Entonces, quiero mostrarles una tabla. Esta va a ser de consulta pues para ya para que hagamos unos ejercicios. Esta va a estar en el Drive dentro de la carpa al lado de la clase o algo. Este es un estándar de aplicación que viene de los handbook, que viene de norma internacional, está basado en los estándares pues, de aire y es prácticamente una de las tablas más usadas en el tema de ventilación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, voy a bajar ya, usted con esta tabla, si ustedes ven,
aquí a la izquierda, voy a hacer zoom, aquí está la altitud en pies, algunas tablas de otros libros y otros autores están en metros, aquí lo vamos a hacer en pies, mucho cuidado con eso, y aquí está la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, esta tabla, de alguna manera, la que se usa en el mundo para relacionar cómo cambia o qué factor de corrección a mis cálculos tengo que hacer para, por ejemplo, cuando me muevo de una ciudad que esté de 3.000 pies a otra donde esté en 4.000 y mi temperatura en la ciudad 1 estaba en 70 y subió a 100, encuentras un factor que te permite recalcular tu caudal, tu presión y tus parámetros funcionales de cara a este factor. Ya les quería mostrar primero la tabla antes de la fórmula para saber que de aquí vamos a sacar factores de corrección de presión en donde si miramos acá el valor correspondiente a 1, o sea, el valor 1 en, perdona, la temperatura, lo dice, un segundo que lo tengo acá, las que pusimos ahorita como condiciones estándar. Condiciones estándar, nivel del mar, ¿cierto? 0. Entonces, a nivel del mar, mi factor está a 70 Fahrenheit, que fue lo que le hicimos ahorita, 21 grados centígrados, ¿cierto? Esa es mi estándar, o aquí es de donde se hacen. A partir de este punto que les estoy marcando aquí en este cuadrito, cualquier modificación en altura o en temperatura me da un factor combinado para hacer la corrección de los diferentes factores. Si ustedes se acuerdan de las notas que hicimos ahorita, solo podíamos, voy a devolverme solo teníamos, y esto, ay Dios mío, bueno, ahorita lo cuadro. Cuando yo hago una corrección por temperatura, ¿dónde la dije? ¿Dónde la dejé? A ver, que esta no es de acá. Esta es la que es de acá. Presión, presión. Esta es la que es de por acá. Ajá, ajá. Correcto, correcto. Esta. La corrección acá es únicamente por temperatura. Yo estoy hablando de una misma altura sobre el nivel del mar. Entonces, a una misma temperatura es que yo estoy haciendo esta corrección, mientras que esta tabla, que es la que se usa para hacer, digamos, un factor combinado, cada ciudad va a tener una temperatura diferente. Entonces, yo puedo de manera combinada saber cómo se me va a afectar mis parámetros moviendo de una ciudad a una ciudad B. Entonces, antes de mostrarles las fórmulas, quería mostrarles esto y aprovechemos y miramos un par de información de catálogos para que sepa cómo, no, mejor ahorita. Sí, mejor ahorita para que veamos primero la fórmula y a qué nos estamos refiriendo. Entonces, les quería por eso mostrar primero la tabla para que sepan a qué vamos a hacer referencia en este momento. Y vamos primero a poner las leyes de los ventiladores. Entonces, volvamos acá, escondamos esto. Siete, 8. Listo. Entonces, esta parte es fundamental para empezar a hacer esos cambios. Vamos a ponerlas aquí ya. Ay, se me... Bueno, no quedó tan mal. Entonces recuerden que estas leyes se refieren a una variación de las prestaciones en situaciones homólogas. Entonces voy a tener una variación en prestaciones que siempre es que caudal y presión en función de unas parámetros, llamémoslos funcionales o geométricos del ventilador, y me van a permitir es comparar un ventilador pequeño con un ventilador grande de mismas características, o un ventilador que lo muevo de una ciudad A a una ciudad B. Listo. Volviendo entonces acá,
que se me escapa. Nosotros vamos a hablar de un ventilador en 4 parámetros diferentes. Entonces, el D, que siempre está dado por el diámetro del rotor, ¿cierto? Sea axial o sea centrífugo. Vamos a hablar de las RPMs. Ya sabemos qué es. Vamos a hablar de un factor de densidad, que es el que sacamos de la tabla, que tiene, digamos, un grado de proporcionalidad con la densidad. Vamos a hablar del caudal y vamos a hablar de la presión estática, y en estas fórmulas también la potencia al freno. Listo. Que la vamos a encontrar en los catálogos y en las fórmulas como VHP. Todos estos parámetros son o se pueden encontrar en los catálogos de ventiladores, ¿sí? Un ventilador ahorita, como vamos a ver, voy a hacer aquí una especie de paréntesis para ponerlas aquí, tienen todas estas características en sus tablas. ¿Y qué me dice entonces las leyes de los ventiladores? La primera ley del ventilador me dice, un caudal en una condición 2, ¿cierto? Ahorita vemos si condición 2 es llevarlo de una ciudad a otra, o cambiar una densidad, o lo que sea. Eso es lo que yo quiero saber, cómo va a operar después de. Va a depender de cómo operaba antes, ¿cierto? Me relaciona también un cambio de diámetros de 2 sobre D1 al cubo RPM2 sobre RPM1. Aquí voy a escribirlas todas, ahorita hablo para que nos quede más claro. Entonces, ¿cómo se relaciona la presión? Bien, respecto a los parámetros acá. D2 sobre D1 al cuadrado RPM2 sobre RPM1 sobre, vamos a ponerlo aquí, densidad 2 sobre densidad 1. 3. BHP2 es igual a BHP1 por T2 sobre D1 a la 5. Aquí completemos este paréntesis. Listo. Listo. Entonces este factor de densidad, si yo lo quiero hacer con la densidad medida directamente, lo hago si la conozco, pero recuerden que el factor de densidad depende mucho de la altura sobre el nivel del mar, y eso va a tener o nos va a presentar ciertas afectaciones. Entonces es mejor trabajar con los factores de densidad. ¿Cómo vamos a trabajar con los factores de densidad? Entonces voy a poner esta, yo les traigo la de factores de densidad para que nos quede más fácil entender. ¿Dónde la dejé? F2, F2. ¿Dónde la puse? La presión de 2 sobre... aquí la tengo. Ven un segundo que acá la... Vámonos en rojo para que nos quede. Esa relación de ρ2 sobre ρ1, densidades, es igual al factor de densidad. Es el inverso. Ahorita les explico por qué. Listo. Entonces, ¿qué es un factor de densidad como está en la tabla, cierto? Un factor de densidad en la tabla es la densidad real sobre la densidad en condiciones estándar.
de ahí que sea el inverso. Entonces, la forma de que ese factor de 1, 1.1, 1.3, como vimos en la tabla ahorita, tiene que ver con esa relación. En cuanto es la condición, la densidad en condiciones estándar, o mi factor en condiciones estándar, que ya vimos acá que es 1, 0 altura sobre el nivel del mar y 70 grados Fahrenheit, versus cuánto es esa densidad en la otra condición, y esa división me da el factor. Listo. Entonces, cuando esta expresión, volvamos acá, cuando esta expresión en las fórmulas de aquí lo tengamos que usar, lo aplicamos los factores de densidad, lo hacemos con esta fórmula de aquí, hacemos el reemplazo, ¿sí? Se los quise pues como traer a colación, hagamos como esta parte aquí, tan. Esto hace parte de este cuadrito para que nos quede. No tengo manera de resaltar aquí, o sí. Sí, donde esta. Ah, no, se me tacha completamente. No hay manera de. Bueno, olvídense. ¿Qué dicen entonces haciendo salvedad en estas fórmulas? Y saquémosle todas las conclusiones de una vez al caso de estas fórmulas. ¿Qué me dice estas fórmulas, chico? 1. Para yo conocer el caudal, siempre pensemos en este ejemplo que puse ahora, o estamos pasando un sistema de ventilación, ventilador más todo el sistema de ductos desde una ciudad en Barranquilla, una aplicación en Barranquilla a Bogotá. Y quiero saber cómo me va a operar en Bogotá de manera directa. O usted quiere saber, venga, yo tengo este catálogo de ventiladores que ahorita se los voy a abrir, y esta familia o esta referencia de ventilador, digamos un LS15, viene en todos estos diámetros, y yo hoy tengo instalado uno de esos mismos en mi sistema. Entonces, venga, qué bacano fuera ponerle uno de mayor diámetro, ¿cierto? Entonces, venga, miremos cómo me afectó el caudal. O venga, yo tengo hoy un ventilador operando a ciertas RPM, como muestra aquí esta relación, y yo quiero saber si le subo las RPM, cómo me afecta el caudal, ¿cierto? Entonces miren que son bastante útiles en pro de cómo se relacionan los parámetros del ventilador en sí. Entonces, ¿qué conclusiones importantes podemos sacar acá? Una de las principales, que yo creo que es vital, y es el caudal final en una condición como la que les digo, de transportar un sistema de una ciudad a otro, depende de cuánto estaba funcionando allá, ¿cierto? Hice modificación del diámetro, en este caso no, yo acá no modifiqué el diámetro en absoluto, estoy trabajando con el mismo diámetro del rotor y las mismas RPM, ¿cierto? En ese ejemplo. Entonces, el caudal en Bogotá va a ser el mismo caudal en Barranquilla, porque yo no cambié mi ventilador ni le cambié las RPM. Miren lo útiles que son estas fórmulas. Quiero ver cómo es la presión. Pero en el ejemplo que le estoy poniendo, ¿cuál es la presión en Bogotá? Si yo conozco la presión a la que trabajaba el ventilador en Barranquilla, no le cambié en absoluto el diámetro, no le cambié las RPM, entonces la presión depende de cómo estaba allá y una afectación por densidad, punto. Miren cómo es de útil para esos casos. Dinámica. De nuevo. Esa presión, profe, es estática o dinámica, qué pena. Estática. Todo lo que saca es presión estática. La presión dinámica solo nos servía para medir las presiones, entender las presiones en el ventilador. Espérate, chicos, que me sonó aquí No, presiones dinámicas solo son para caracterizar el ventilador. O sea, aquí como tal es el efecto en el sistema, y mi presión aquí es, si hagamos esa anotación de manera clara, P es P estática. Listo. Aquí arriba se los puse. P es presión estática en todos estos casos. Entonces, volviendo a la explicación que llegó. Ok.
miren que la presión, como les decía ahorita, depende de factores constructivos o geométricos del ventilador y de cómo varía la densidad. Este consumo de potencia también es muy importante porque no es el consumo de potencia en la red eléctrica. O sea, esto es cuánto demanda como máquina rotativa, cuánto demanda al freno, o sea, al eje del ventilador. Piensen en un ventilador como los que habíamos visto en la presentación aquí abajo. Voy a ver si... Piensen en uno de estos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de potencia de freno o potencia al freno, es cuánto es la potencia en este punto, no la potencia eléctrica del motor que va acoplado al eje, es cuánto demanda en potencia el ventilador. ¿Listo? Entonces, esa potencia al freno del ventilador, que es esta, depende. Ah, listo, en Bogotá va a demandar la potencia que tenía en Barranquilla. Yo no le moví el diámetro, yo no le moví las RPM, entonces es proporcional al cambio de densidad que tuvo como factor de densidad. Listo, de ahí lo importante de ese parámetro que vimos hace un momento. Ah, pero bueno, pongamos otro ejemplo, como el que les dije ahorita. Cuéntame. O sea que entonces, si yo hago el cambio pues cuando sucede el cambio de densidades, significa que mi motor va a requerir mucho más potencia, pues el eje. En el ejemplo, en el ejemplo que les puse de Barranquilla a Bogotá, aunque ahorita hacemos un ejemplo completo con alturas al nivel del mar y tales, sí va a requerir más potencia al freno, ¿cierto? Entonces ya donde uno va y mira, le tengo acoplado un motor de 3 caballos, ¿me alcanza o no me alcanza? Entonces uno puede predecir, antes de hacer esos movimientos de una ciudad a otra, qué otras inversiones se tienen que hacer en caso de que toque. O si el motor estaba en Bogotá, que es más agresivo, lo llevé a la costa, vas a tener potencia sobrada pues para trabajar. Pero ese fue un ejemplo de un traslado. Miremos, por ejemplo, venga, un sistema que yo tengo aquí instalado en una extracción de gases de un proceso industrial de soldadura, voy a sacar grasas y vapores de una cocina. Eso me está como quedando cortico. ¿Qué tal si le subo el diámetro qué tal si le subo el diámetro al ventilador? Digamos que usted le puede desacoplar ese aspa y ponerle una más grande. Ah, listo, si usted le cambió el diámetro, mírelo, que el diámetro final, si es más grande, mire que está a la 3, el caudal resultante va a ser mucho mayor, a las mismas RPM. O venga, que es que yo quiero subirle solo las RPM para obtener más caudal, también lo puedes hacer, ¿cierto? Entonces miren que me va a servir como toda esta información, aunque ya hagamos ejemplos prácticos de este tema para entender. Esto, bueno, que de pronto aquí no me dio, sí, potencia al freno, voy a borrar aquí porque me parece importante que sepan de dónde sale esto, chicos. Ay, tengo esta garganta ya. Balance de caudales, hipótesis presentes acá. Que la hice a la cama. Entonces esto sale de norma ONE 100-230-95. Esa es la norma que de alguna manera regula esto y que siguen o que a lo que lo someten los fabricantes cuando quieren elaborar un catálogo. Entonces, ahora sí miremos rápidamente un catálogo para que vean que esta información está disponible en esto. Listo, entonces, de nuevo, siempre familiaricémonos mucho con la información que está acá para poder que nos sea fácil entender. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, si ustedes ven acá, es un motor, es un ventilador cuya aspa es esta. Va dentro de un caracol como estos, ¿cierto? Habíamos visto que estos, de hecho, esto creo que es del mismo fabricante, no sé si lo puse por acá, los tipos de aspas que tienen. Bueno,
ya no me acuerdo dónde quedó eso. Pero volviendo a esto, un caracol de estos con un rotor de este tipo de aletas planas, sabemos que existe. ¿Qué información podemos rescatar de acá? Tiene diámetro interno, ¿cierto? Área de salida, diámetro de la rueda en pulgadas, 19 pulgadas y 1/8, y circunferencia de la rueda, ¿cierto? Que es de 5 pies de circunferencia. Pero aquí lo que nos importa, por ejemplo, ya conocemos el diámetro de entrada del ventilador, ¿cierto? Y el diámetro de la rueda. Entonces acá es importante esta información. ¿Qué más podemos rescatar de acá? El flujo medido en CFMs, que ya lo vimos ahorita, muchos catálogos lo tienen en pies cúbicos por minuto. Tenemos ese mismo ventilador operando a diferentes CFMs, me va a entregar diferentes valores. Entonces, todos los catálogos de ventiladores, o por lo menos los catálogos serios, nos van a entregar la siguiente información. El ventilador solo, en descarga libre, usted no lo puede caracterizar porque él simplemente entrega, como les mostré ahorita aquí en el gráfico, yo tengo un valor de descarga libre que algunos proveedores lo definen en el catálogo, pero otros no lo definen en el catálogo. Este, por ejemplo, no tiene en ningún momento la información de cuánto es el caudal de descarga libre. Eso realmente en la mayoría de los casos no es útil para nada. Yo siempre se lo tengo que acoplar a un sistema. Entonces, mire lo que nos entrega aquí. Para un sistema en donde la caída de presión sea de 2 pulgadas columna de agua, ¿cierto? Este SP es Static Pressure, las 2 pulgadas quiere decir 2 pulgadas columna de agua, o para un sistema que demande 4 o 6 o 8 o hasta 22 pulgadas columna de agua. Entonces, si yo lo pongo a operar o para obtener, por ejemplo, 1056 CFMs, quiere decir que el motor que tiene acoplado tiene que estar a 1042 RPMs y va a demandar 0.71 caballos de potencia al freno, bhp, RPM, para una condición. Pero si yo quiero esos mismos CFMs en un sistema que demande, por ejemplo, 18 pulgadas columna de agua, yo tengo que hacer que ese sistema trabaje ya no a 1042, sino a casi 3000 RPM. Y miren la potencia. 7. Mire qué salto tan cuántico el de la potencia al freno. Entonces, el motor que tiene que acoplarse a este es muchísimo más potente que si estuviera en esta condición. ¿Y a qué tiene que ver? Tiene que ver es con la restricción del sistema o la presión estática que el sistema le va a demandar al ventilador. Entonces, por ejemplo, este fabricante, además de tener categorizado todos los caudales, se los voy a hacer aquí yo no sé si esto tenga, bueno, hagámoslo también en resaltador. Si ustedes alcanzan a ver, miren que, yo que me metí acá a cerrar, resaltar. Ya, es en que le di. Resaltar. Esta línea en azul, chicos, encierra los valores recomendados para este ventilador en las condiciones estables. O sea, ellos dicen, listo, yo se lo categoricé completo porque hace parte de una caracterización de ventiladores como lo hace cualquier fabricante. Y dentro de esta línea azul pone parámetros o una zona de estabilidad que tiene que ver con esa zona estable. Entonces, mire que la zona estable casi siempre corresponde a valores altos de caudal, cuando es alta presión es alto caudal o en baja presión bajo caudal. Entonces este ventilador, ¿qué se dice? Este ventilador máximo en una zona estable puede entregar hasta 22 pulgadas columna de agua solo si los caudales están en esta región con estos consumos de potencia, ¿cierto? 20 caballos al freno, imagínense el motorzote que tiene que tener en este acople. Entonces, de los catálogos en general, chicos, o por lo menos los que les tengo aquí, pueden ir evidenciando eso. Muchos fabricantes ponen la zona estable, otros fabricantes no ponen la zona estable. Entonces, lo que se busca con esto es que los valores que estoy rayando aquí sean los que se seleccionen para una condición de funcionamiento. Además de esto, el proveedor te entrega un gráfico, pues si lo quieres ver gráfico, estos valores de presión versus
caudal, los vas a tener en un gráfico como el que les mostré ahorita, y si uno es juicioso y se pone a graficar todos estos valores versus estos valores de presión, vas a encontrar esa tal zona inestable que es como así, ¿cierto? Por decir algo, pues esa zona inestable lo vas a encontrar aquí. Entonces, me disculpan que esto quedó más pintado que un berraco, pero creo que les haya quedado claro. Zona estable, desde dónde hasta dónde puede entregar este tipo de rotor. Y miren que es un rango de presiones en donde puede trabajar y todo depende de qué caudal le ponga yo al sistema, ¿sí? Y puedo estar en zonas estables o zonas inestables. De ahí que miren, por ejemplo, en una zona inestable, las potencias que tienen, eso es exponencial, de casi un caballo se sube a 2, de 2 bueno, 1,35, 2, casi 3, casi 4, casi 6, 7, 10, es bastante poco predecible, llamémoslo así. En cambio, en estas zonas es un poquito más, ¿cómo se dice? Más predecible. Y es con estos datos, chicos, muchas de las preguntas que ustedes me hacían ahorita. Venga, entonces, ¿cómo sé yo si consume menos potencia en esta condición o si yo le hago esto o esta otra modificación, voy a tener una mejor condición de potencia? Vaya, mire cuánto es el BHP en la nueva condición y si es menor o si es mayor, ¿cierto? Un mismo caudal, 2.500 para 6 pulgadas columna de agua, necesita 1.900, pero si yo voy a garantizar esa misma condición de presión con menos caudales, probablemente necesite menos potencia, ¿cierto? Es jugar con los valores chicos, pero no me voy a centrar ahí, voy a decirle que no va a guardar esto, y ya le monto ahorita esos catálogos, y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que nos quede más claro esta parte. Hay catálogos de ventiladores tipo hongo, de estos, donde encuentran también la potencia, las RPM. Estos tienen parámetros eléctricos, cuántos amperios, cuántos voltios, cuánto es el caudal de descarga libre. Miren que acá tiene caudal de descarga libre. ¿Por qué? Porque es que esto es de descarga libre, esto va en el techo, esto no va en un ducto, ¿cierto? Entonces aquí sí me importa conocer el caudal de descarga libre. Tenemos axiales, aquí hay algunos de axiales también. Miren, por ejemplo, este, que es el que se pone en paredes. Es probable que la descarga es caudal de descarga libre también. ¿Qué más tengo acá? Tengo un catálogo de axiales, de Marathon Electric. Estos sí son de ductos, mírenlos por ejemplo, ¿cierto? Hay de los dos tipos. Acá tenemos medidas, parámetros constructivos, tengo valores de las cotas en diferentes modelos, qué motor tienen acoplado, ¿cierto? Ya esto es como ir a entrar a mirar. Volumen, vean acá, volumen, flujo volumétrico, perdón, o caudal en diferentes presiones estáticas en milímetros columna de agua. Entonces, mire que todo lo que es acoplado a ductos tienen estas características de presión versus caudal. Entonces, es que entendamos muy bien cuando vamos a abrir un catálogo de estos, qué es descarga libre y qué es en ducto. Entonces, de ahí es de donde yo saco realmente el valor que yo necesito. Entonces, pasando a unos ejercicios sencillos, vamos acá. Vamos a hacer uno sencillo, leyes, acá. La norma. ¿Sabes qué Aquí hay unas condiciones. Voy a hacer uso de esta que no me pareció tan... Sí, hagamos esto, chicos. Voy a volverme aquí que me parece importante que hagamos unos acuerdos en ciertas cosas y es todo esto que les acabo de decir de ventiladores, como es bajo una norma UNE de unas asociaciones de ventilación, ¿cierto? Que ya es como la norma para leyes de ventiladores que adoptaron todos los fabricantes. Aquí hay unas condiciones importantes que quiero como unas hipótesis, pues, ¿cierto? Entonces, la primera y la más fundamental para las personas que tengan dudas, acá estoy despreciando intercambio de calor. Si mi
por ejemplo, no sé si se acuerdan ahorita que tenía una resistencia y toda la cosa. Si mi aire ahí, donde yo lo calculé, salió a 80 grados y a lo largo que se mueve en el ducto bajó a 70, 60, 50 grados, el aire tuvo una transferencia de calor con el ambiente y mi densidad ahí adelante es completamente diferente a la de mi cálculo. Entonces, esto es una de las hipótesis pues, que se tienen que cumplir, que tienen, ¿cierto? Que tienen esto tiende a reducir caudal y presión. Siempre que haya intercambio de calor, o sea, que el aire pierda calor, el caudal y la presión también van a tender a reducirse. Listo, otra de las hipótesis que tenemos acá, que yo creo que ya he hablado mucho de eso, es perdón, no es el aire, es el sistema, ¿cierto? El sistema es un sistema de ductos que no va a cambiar su geometría, ¿cierto? Que no va a tener ningún tipo de alteración geométrica y por tanto el sistema como tal no va a cambiar su volumen. Ay, que se enloqueció esto. Allá. Vamos a así. Incompresible. Una que también he hablado mucho, aire seco. El aire húmedo, chicos, tiene un tema de densidad bastante crítico también, que hace que estas leyes no se cumplan. Si ustedes están hablando de estar moviendo aires húmedos o aires con alta cantidad de humedad, es o vapores o acerrines o polvillo o no sé, cualquier tipo de partícula, esto no puede decir que va a funcionar igual. Siempre hay que hacer mediciones directas y como les digo, entonces se ignora el peso del contaminante o partícula. Cuando son sistemas bastante robustos, muy grandes en tamaño, quizás pues si mueven polvo eso no les importe o no les represente gran cantidad. Pero si es un sistema pequeño para sacar humo de un puesto de soldadura y venga que es que yo lo voy a mover a otra ciudad y la cantidad de humedad y de humo es bastante considerable, es muy posible que tengas variaciones. Siempre se recomienda de hacer la medición directa después de que está instalado. Entonces esto nos lleva a una recomendación, ¿cierto? A hacer, la ponen en mayúscula porque mediciones directas. Listo, entonces yo creo que aquí quedamos en paz, pues por lo menos con lo que acabamos de escribir de leyes de los ventiladores, les debía esa parte. Entonces, a ver qué ejemplo de los que tengo acá nos queda bacano. Buena pregunta. Señor. Entonces, en el sistema como tal de ductos y ventilador, ¿hablamos de una eficiencia o no? Pues, de acuerdo a todas estas consideraciones que se hacen. Pero a ver, si entiendo bien tu pregunta, ¿es de cara a qué? Porque aquí tenemos muchas eficiencias. Una es la eléctrica del motor y cómo transmitió esa potencia al eje del ventilador. Descartemos esa. Hay otra eficiencia y es, yo imprimo un trabajo mecánico en el ventilador y ese ventilador se convierte en trabajo dinámico del aire. Si yo mido cuánta energía lleva el aire versus cuánta energía le imprimí al ventilador, ahí hay una eficiencia, ¿cierto? Que se podría denominar eficiencia del ventilador, y en esa sí yo creo que les puedo hablar más adelante. Entonces no sé si sea más directamente a esa. Pues, pero es más como el sistema, o sea, si suponemos que no hay intercambio de calor, entonces pues ya ahí digamos que el aire empieza a cambiar sus condiciones y entonces no se puede hablar de cierta eficiencia. En ese caso no. No, en ese caso no. O sea, yo estoy poniendo son unas reglas base en donde
piénsalo así, es un laboratorio, condiciones controladas, aire a cierta temperatura, y ese mismo aire a esa temperatura es el que está saliendo al otro lado del ventilador. No hay intercambio, no hay nada, el sistema no cambia su volumen, entonces no estoy cambiando las condiciones, y todo esto que les acabo de mostrar acá como leyes de los ventiladores se cumplen toda vez de que usted no pierda calor en el aire, el sistema no se vea modificado en áreas o en volúmenes, el aire no lleve partículas pesadas ni humedades pues que cambien este parámetro de aquí. Que esto siempre, o en la mayoría de aplicaciones de ventilación, se refiere a densidades del aire ambiente. Aquí no es aire saliendo de un tanque o una cabina de pintura, ¿sí me hago entender? O sea, esto nos va a servir mucho es para simplemente establecer condiciones de un ventilador que trabaja con aires ambiente, o que entra aire ambiente a una fábrica, o que saca, digamos, aire ambiente de la fábrica hacia afuera, si es un extractor o un ventilador. Entonces, no sé si desde ahí lo haga. Entonces, ahorita hablamos de esa eficiencia, pero la que más importa en términos generales, y eso lo da una tabla y un catálogo de un ventilador, y es que te dice potencia al freno, como la calculamos aquí abajo. Potencia al freno para mí es 3 caballos, y es cuánto necesita ese motor, perdón, ese ventilador en su eje para poder entregar ese caudal y esa presión y esas cosas. Cuando yo voy y mido el fluido, a qué presión va, a qué velocidad va, eso tiene una energía cinética. Esa relación entre cuánta potencia mecánica, llamémosla así, imprimió el ventilador al aire y qué energía cinética tiene el aire, esa relación me da a mí una eficiencia del ventilador, y eso lo da el catálogo, ¿cierto? Entonces, no sé, un ventilador de un caballo con una eficiencia del 80% quiere decir que solo 0.8 caballos se fueron al aire. El otro se fue en movimiento, en roce, en calor, en fricción, en un montón de cosas propias del ventilador que hace que ese trabajo se vea reducido. Pero bueno, hagámoslo aquí, chicos, para que nos rinda, que ya falta muy poco. Ahorita hablamos de eso. Entonces, veamos una... No, ya estos cambios. Aquí hay una. No sé si se me dé para ponerla. Aquí hay una cuarta ley que no es una ley en sí, sino que se le conoce pues como una pseudo. O sea, no está incluida en el estándar que les puse ahí, pero los mismos fabricantes han encontrado que ellos pueden conocer cuál va a ser el nivel de ruido medido en decibeles en otra condición. También, pero que no depende de la densidad. ¿A qué voy con esto? En el libro de donde lo tomé lo llaman de esta manera. Entonces, esto es para ruido. ¿Medido en qué? En decibeles. Dice, LWT significa el nivel de ruido en decibeles, es una manera en cómo se define la unidad en acústica. Va a depender de la condición de ruido inicial más 10 veces logaritmo de el caudal 2 sobre el caudal 1 más 20 logaritmo de P2 sobre P1. Listo, estas mismas Qs y Ps son las que nos referimos hace un momento en estas leyes de los ventiladores. Funciona, o sea, realmente nos permite estimar cuántos decibelios va a tener ese sistema, me refiero de ventilador como tal, cuando yo lo pongo a operar o a otro caudal o a otra presión. Eso les ha servido y este modelo ayuda a estimar eso, pero es una pseudo ley, pues como les digo, y sencillo, pues como lo ven ahí, estos caudales se meten en metro cúbico hora o en la unidad que ustedes estén trabajando, y metemos la presión en milímetros columna de agua, pulgadas columna de agua, y obtenemos el nuevo valor de decibelios si conocemos el valor inicial de
decibelios, pero como les digo, es solamente pues informativo, si lo quieren considerar pues lo conseguí pues en uno de los textos como más recientes, pues, perdón, no hace parte de la norma. Bueno, hablemos de unos ejemplos aquí. Vamos a poner unos ejemplos prácticos. Tenemos, por ejemplo, un caso en donde cambiamos el diámetro de un rotor. Listo, aquí lo voy a hacer vamos en rojo aquí los datos. Entonces estoy pasando un ventilador, llamémoslo, no sé, voy a hacerlo aquí muy brusquito aquí y lo estoy pasando a uno no sé, de una aspa un poquito más pequeña. Listo, y este diámetro acá pues es menor. Listo. Entonces pasar de un D1 a un D2, en donde, pongámosle números a estos. Entonces nos preguntan, vea, si D1 es 450 milímetros. Bueno, aquí, perdón, aquí es al contrario. Pasé de uno pequeño a uno grande. D2 es 630 milímetros. Yo conozco que el caudal cuando estaba operando en la condición inicial era 5.000 metro cúbico hora y se me fue la presión en la condición inicial 1 era de 12 milímetros columna de agua. Entonces, claro, me preguntan es cuál va a ser Q2 y cuál va a ser P2, ¿cierto? Yo no sé cuánto va a operar aquí. ¿Qué pasó acá? Some reason loss on change. Listo. Listo. Entonces, si aplicamos estas leyes que acabamos de aplicar aquí, para este caso, me hace falta un dato, sí, es la potencia. También si quiero aplicar esto. Este ventilador teníamos una potencia BHP de 480 vatios. Muchos están en vatios, otros están en caballos, pero siempre miremos en qué está. Bueno, sencillo. Si yo quiero conocer el caudal, ¿cuál ley uso? Solo la primera, ¿cierto? No me relaciona solamente los diámetros, las RPMs, bastante sencillo de aplicar. Entonces dice que mi caudal 2, ¿cierto? Va a depender de caudal 1, 5.000 metro cúbico hora, 630, 450, a la 3, RPM es que yo no estoy moviendo las RPMs, para mí es 0, y de esa manera sé que ya el nuevo caudal moviendo eso es de 13.720 metro cúbico por hora. Entonces miren cómo cambió, aumentando solo 200 milímetros. Sería uno. ¿Qué? Eso Perdón, sería perdón, uno. perdón, Es una pequeña corrección ahí. Perdón, sí, muchas gracias. Corríjanme, haga barbaridades de este tipo. Como son iguales las RPM, entonces no estoy teniendo en cuenta aquí esto y me quedan 13.000 metro cúbico hora. Entonces mire que en el diámetro, por tener una dependencia tan alta, especialmente por este factor 3 que hay acá, ¿cierto? Oye, ¿qué pasó aquí? Con este factor 3 que hay aquí, pues solo haciendo una pequeña modificación, pasando de 450 a 630, pues casi que triplico el caudal, ¿cierto? Entonces el diámetro es bastante fundamental aquí. Siempre
¿cuál es la condición que les digo, muchachos? Si estamos hablando de un ventilador, me voy a devolver aquí a estas presentaciones. Esto solo va a aplicar para el mismo modelo de ventilador. Si nos vamos al catálogo que abrimos ahorita, va a ser para ese modelo LS194, que no sé qué lo hice. Me cerró está acá. Eso. Única y exclusivamente para un ventilador como este, ¿cierto? De las mismas características. Ah, pero es que yo voy a pasar de un axial a un centrífugo. Papito, no es la misma fórmula, no es las mismas leyes del ventilador. Va a especificar que sea esto mismo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paletas. Ah, que le voy a poner 3 paletas más, 4 paletas más para que me den más caudal. No es el mismo ventilador. No podés llevar a estas fórmulas que vimos hace un momento aquí de leyes de ventiladores cambios físicos, cambios geométricos diferentes al diámetro. Quiero que eso quede bastante claro ahí. Entonces, aquí solo por un ejemplo, cambiando el diámetro, nos va a implicar bastante eso. Tengo otros ejemplos de si movemos la RPM o eso, pero pues no voy a quemar tanto tiempo haciendo esta misma fórmula y poniendo las RPMs. En el caso de la presión, chicos, acá terminémoslo, eso sí, pero voy a pasar de una a un ejemplo en donde cambiemos de ciudad para que nos quede claro eso. Entonces, ¿qué pasó con la presión? Lo mismo, si utilizo la fórmula, 12 milímetros columna de agua, los mismos 630 sobre 450 al cuadrado en este caso. Miren que yo no estoy, si ya acá cojo este ρ2 sobre ρ1, yo no estoy cambiando las condiciones. Entonces, este factor de densidad también es 1. Y yo no estoy cambiando las condiciones del aire, yo no estoy cambiando la densidad. Entonces, esta presión nos va a dar 23,5 milímetros columna de agua. Entonces, vean cómo aumentó la presión, ¿cierto? También tiene que ver pues como con este factor, pero esto ya es más aritmética pues que cualquier otra cosa. Estas son las maneras, o basándonos en estas fórmulas, donde podemos predecir cómo va a operar en diferentes condiciones. Entonces, estos fueron haciendo cambios físicos. En el caso de la potencia, haciendo este cambio de diámetro solo para que, para hacerlo un poquito más resumido, inicialmente estaba en 480, aplicando la fórmula, nos va a quedar en, me movió aquí, estábamos en la diapositiva 9. Dos va a ser 2.582 vatios. Listo, entonces bastante alta también. Si nos devolvemos acá y vemos la fórmula, pues ya sabemos de dónde viene ese incremento en potencia. Entonces miren que decisiones como estas pueden impactar drásticamente la potencia del ventilador. Entonces no me voy a concentrar mucho aquí, vámonos a cambiar uno de altura del nivel del mar para que sepamos cómo se trabaja esta tabla de altura sobre el nivel del mar y cómo vamos a usar los factores y cómo se lee allí. Bueno, variando densidades. Variación de varios parámetros al tiempo. Esto está chévere. Entonces, tomemos nota aquí. Tenemos un ventilador que opera. Entonces, un ventilador y un. Me queda muy abajo. Coloquémoslo así. Ahí sí. Entonces, tenemos un ventilador que está a 3000 pies sobre el nivel del mar y 250 grados Fahrenheit. En estas condiciones está entregando 3000 CFM.
y entrega 2 pulgadas columna de agua. Y el consumo es de 3 bhp, 3 caballos al freno. Entonces me preguntan, ¿cuánto es el caudal y cuál es el caudal? Espérate, yo borro aquí. Me están preguntando de manera conjunta, ¿cuánto es Q2, P2 y BHP2? Si este ventilador a las mismas RPM, ¿cierto? Entonces a RPM constante, se pone a trabajar a 4.500 pies sobre el nivel del mar y la temperatura de esa ciudad se modifica o se reduce a 100 grados Fahrenheit. Entonces, mire que acá estamos cambiando solo unas condiciones atmosféricas. Puede ser que en este cambio de condiciones atmosféricas el ventilador no dio y tuvo que incrementarle el diámetro, entonces en las fórmulas también les muevo el diámetro, pero en este caso estamos cambiando la densidad a través de pasar de 3.000 a 4.500 a una temperatura diferente. Entonces, vuelvo y les digo, entonces como cambió la temperatura voy y uso esta fórmula de por aquí atrás, de cómo cambió la densidad con la temperatura y entonces de 250 pasó a 150 y esa es la densidad. No, porque estás cambiando la presión atmosférica. Quiero ser muy insistente en eso porque créanme que pasa. Estamos cambiando 2 parámetros al tiempo y por eso vamos a usar los factores de densidad de la tabla. Entonces, procedamos. Lo primero que yo tengo que establecer es cuál es ese factor de densidad en mi condición inicial. Entonces, vámonos a la tabla. En la tabla, entonces, ¿cómo ubico esto? 3.000 pies, 250 grados Fahrenheit. 3.000 pies hasta 250 a la acá. 1.5. ¿Sí? Vale aquí. 250 contra 3.000 pies sobre el nivel del mar. Entonces, volviendo acá, mi factor de densidad 1 es 1.5 y hagamos de una vez el factor de densidad 2, que voy a pasar a 4.500 pies sobre el nivel del mar y 100 Fahrenheit. 4.500 con 100 Fahrenheit, quédalo acá, 1.25, 100 contra 4.500. Esto es adimensional, esto es una división, como les dije ahorita, de densidad 1 sobre densidad 2. Las unidades se cancelan y por ende queda adimensional. ¿Listo? Entonces ahora sí, manos a la obra. Empecemos con la fórmula de, yo creo que hasta aquí. Venga, yo ahorro espacio. Llevémonos esto para acá. Listo, ya sabemos de dónde salen esos factores de densidad. Listo. Y aquí entonces hagamos los cálculos. Entonces, caudal 2. ¿Qué habíamos hablado ahorita? No, depende de la densidad. En eso sí estamos claros. Estoy utilizando la primera ley. Y en esa primera ley no modifiqué el diámetro, no modifiqué las RPMs. Listo. En el caso de la presión, ahí sí. ¿De qué depende? De mi presión 1, que era 2 pulgadas columna de agua. Ay, se me paginó esto acá. Lo hice. Ajá. 2 pulgadas columna de agua por, modifiqué, escribámoslo.
D2 sobre D1, recuerden RPM 2 sobre RPM 1. Ahora sí, FD1 sobre FD2. ¿Por qué? Porque FD1 sobre FD2 es igual a densidad 2 sobre densidad 1. ¿Sí? Entonces acá va a ser el inverso. Entonces ya sabemos que no modificamos esto. Tampoco, perdón, aquí sí, atrás, el diámetro. Aquí Ahí ese diámetro está al cuadrado, ¿no? falta un exponente. Creo que es en la presión, es al cuadrado, sí. Esto es al cuadrado aquí, pero eso da 1 ahí. Las RPMs, listo, voy a borrar aquí para poner el resultado. Ya sabemos cómo es esto. Y solamente sería 2 pulgadas columna de agua por 1.25 sobre 1.5 sobre 1.25. Que la hice. Es igual a 3. Creo que sí lo hice bien aquí. 1.5 y 1.25. Estoy aquí que creo que tengo un error de calculador aquí. Si lo hice bien, 1.5 y 1.25. Esto es igual a 1.2 por... Sí, creo que tengo un error de calculador aquí. Esto nunca va a ser. A mí eso me da 2,4, profe. 2.4, sí, tienes toda la razón. Aquí estoy. ¿Será que estoy? Creo que cogí un valor que... Sí, ya me acordé que fue aquí. Este era otro ejercicio. Columna de agua. Listo. Eso pasó con la presión. Nos falta el consumo de potencia. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué se debe? A 3 BHP, que era el que estaba antes. Ya sabemos que al igual que ahorita no depende del diámetro ni depende de las RPM, dependería también del mismo factor 1.5 sobre 1.25. Y esto nos da, ese sí también lo tengo con otra variante, 1.25, eso es 1.2 por 3, 3.6 BHP. Listo. Entonces, dos ejercicios muy, muy sencillos, pueden ser combinados, es decir, usted puede estar cambiando un caudal, un diámetro, una RPM al mismo tiempo de que lo está cambiando de ciudad. Ese tipo de cosas se pueden dar. De igual manera, chicos, miren que todo depende de estos dos factores, FD1 y FD2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante que quiero resaltar? Si ustedes les dicen, por ejemplo, usted hace todo el diseño de su sistema en Bogotá, ¿cierto? Y tienes que ir a conseguir un ventilador que le funcione. ¿Qué es lo que les quería decir ahorita? Cuando ustedes siempre abran, un catálogo de ventiladores, toda la información que está aquí, y eso está en las notas, no sé si en este catálogo esté, no, en este no está, pero todos esos valores de presión y caudal son para ventiladores en condiciones estándar. Eso sí lo voy a resaltar por aquí en alguna de estas de ahorita, luego donde pusimos estas de acá. Voy a ponerla así en rojo para que se vea aquí. Todos los catálogos.
se levantan a condiciones estándar. Entonces miren que cuando ustedes calculan un sistema y se van a ir a buscar el ventilador, ¿qué tienen que hacer? Todo su sistema fue calculado en Medellín, por ejemplo, 1600, 1700 metros, dependiendo de donde esté ubicado, pues, si está en Santa Elena, o si está en el centro de Medellín, o si está en, bueno, tenemos diferentes alturas. Y ustedes, el caudal en su sistema les dio 3000, no sé, metro cúbico hora. Entonces ustedes olímpicamente se van y buscan un ventilador que les dé 3000 aquí, problema solucionado. No. Su necesidad de presión y su necesidad de caudal en Medellín lo tienes que llevar a ¿qué? A condiciones estándar para poder comparar con este tipo de cosas. Entonces lo voy a hacer en una nueva. Entonces, ¿cuál es el paso número 1 para seleccionar? Profe, una pregunta. Sí, señor. Si por ejemplo uno tiene alturas que no están dentro del catálogo, uno interpola los valores. Sí, lo puedes hacer. Realmente mire que el cambio es pequeño. Entre 3000 y 3500 cambia para una misma temperatura, no es mucho. Por eso la tabla es como tan poco, ¿cómo se dice? Tan poco diciente aquí. Entre estos dos, pues va a ser entre 1,05 y 0,07. Créeme que eso no te va a alterar mucho el resultado. De igual manera, hay muchas páginas de consulta en internet y demás, donde tú le pones, dígame cuánto es a 267 precisamente para 65 grados Fahrenheit de temperatura. Te saca el valor con decimales, todos los que vos querás. Pero sí lo puedes interpolar sin problema. A mí mira que realmente el cambio no es mucho. Te puedes ir por el valor superior o inferior y no vas a tener una afectación tan importante en el resultado. Gracias. Listo, no, con gusto. Entonces, paso número 1, chicos, ¿cierto? Es calcular el sistema. Cuando usted calcula el sistema, usted ya que conoce punto de operación en caudal y presión, ¿cierto? Eso ya está más que claro. Paso número 2, pasar con leyes de ventiladores a condiciones STD y ahí sí comparar Q y P con catálogo. Listo, ese es el 1, 2, 3 por decirlo así de este tema, porque pasa mucho de que no, entonces me dio tanto, voy y busco en el catálogo y escojo el que me dé. No. Caso contrario, tú quieres coger un ventilador de catálogo al cual ya le conoces caudal a una presión determinada, sin hablar pues de RPM ni de nada, conoces cuánto es esa relación entre CFM y presión, y tú quieres ver eso, cómo le va a funcionar en Medellín. También, entonces usted hace el cálculo sencillito, un ventilador donde el mismo diámetro con las mismas presiones, lo voy a cambiar de ciudad ya. O un ventilador que yo tengo ya instalado, que hoy trabaja en 4, me lo tengo que llevar para otra fábrica o se lo vendí a otra fábrica donde ya no tienen 4 cabinas de pintura, sino 20 cabinas de pintura. Antes venga que probablemente ya su sistema no demanda 6, sino 16. Mire que en cualquiera de esos cambios, ustedes pueden usar estas fórmulas para predecir cómo se va a comportar en presión y caudal su sistema. Y siempre es combinado. Entonces, mi ventilador de catálogo lo llevo a una condición real en Medellín, en Bogotá, en Pasto, en donde sea. Ya tengo cómo mover la densidad del aire. Si me le estoy cambiando las RPM, lo meto. Si le estoy cambiando el diámetro, lo meto aquí. Las presiones, puedo predecir cómo se me van a comportar. Entonces, son leyes generales que les permiten a ustedes mover esto y nos van a ayudar bastante a entender esos cambios y esa relación entre catálogo y sistema real, condición real de aplicación. Chicos, me faltan 10 minuticos. Por lo pronto, si tienen dudas adicionales,
les voy a poner un tallercito corto si quieren empezar como a practicar esto, todo el tema de ventiladores. Hasta aquí iría lo que tiene que ver con todos los conceptos básicos de ventilador. En la próxima clase veríamos ya lo que es algo de ventilación general y empezar a acoplar estos ventiladores a condiciones de ventilación general que son bodegas, oficinas pequeñas, que me refiero a una habitación, eso es ventilación general y eso sería lo que veríamos la próxima clase. Recordemos en el cronograma cómo estamos. Empezamos este tema o empezamos las clases el 8, próxima clase de ventilación general y selección de motores. Y el 5 ya les traeríamos, en 15 días ya hacemos la primera actividad evaluativa. Pueden ver que es un tema relativamente sencillo, es muy de conceptos más que de temas teóricos o tan profundos, pues ya en refrigeración y en otros temas sí nos meteríamos con otros asuntos. Por lo pronto es esto.